Lo que dice él, dice que resulta que reunimos a un católico, a un testigo de Jehová, a un evangélico y a un mormón y no se ponen de acuerdo. Dice el Señor no es el mismo Dios para todos. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que no hay uno que piense. Porque si recordamos la historia, al maestro, al gran maestro lo echaron fuera del templo, cogieron piedra para apedrearlo y fueron los propios religiosos. Él se tenía que ir a lugares desiertos como al Monte de los Olivos o al propio desierto a hacer sus oraciones, porque en el templo no lo querían. Incluso con la misma Biblia y los juntamos a todos. ¿Y por qué unos dicen que el bautismo es obligatorio para pertenecer y otros que no? Y unos dan el diezmo y otros la ofrenda. ¿Cómo es posible todas estas contradicciones? Te puedo decir que lo del diezmo, muchos se han aprovechado de eso, ¿entiendes? Porque Dios no necesita el dinero del ser humano porque Dios nos lo ha dado todo. Y está escrito en una parte de las Escrituras, dice, cueva de ladrones es esta casa, la cual es invocado mi nombre. Después en otra parte está la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso está escrito y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué opina usted de las evangelizaciones que hacen algunos grupos religiosos en las que se disfrazan de payasos y se dirigen hacia los niños? ¿Cree usted que esto es una evangelización eficiente? La palabra de Dios es muy seria, muy responsable y se necesita un respeto y una educación. Yo, por ejemplo, estoy dispuesto a hablar con cualquier persona, es decir, que siempre que empleemos el respeto y la educación, que es lo que le dije antes, la sencillez, la humildad, el respeto y la educación son los valores que no tienen precio. Yo estoy dispuesto a hablar con cualquier persona, ya le digo que siempre que mantengamos eso, un respeto y una educación. ¿Por qué cada religión siempre para ellos siempre guardan la exclusividad de que solamente van a ser ellos, sus miembros, los que se salven y el resto perecerán? Eso se llama fanatismo religioso. Y eso hay que tener cuidado porque hay muchos por ahí que, ¿me entiendes?, que creen, es decir, que te dicen que tan solo ellos se salvan. Y la salvación es para toda aquella persona, primeramente que se arrepienta, porque el mensaje de los grandes profetas que han pasado por aquí en el planeta Tierra ha sido esto: volver al camino, al buen camino, que es el del arrepentimiento y el de la oración. Ahí está el poder, en el arrepentimiento y en la oración. ¿Cree usted que una oración que se haga, por ejemplo, en una iglesia, siendo escuchada por el resto de la congregación, puede ser una oración sincera realmente? ¿O puede ser sincera o la oración perfecta es en el silencio, entre Dios y el hombre, la comunicación entre Dios y el hombre, en el silencio, empleando solamente el pensamiento? Ya se lo dice al ser humano en el primer mandamiento, que es amarlo con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Por qué muchas religiones desprecian el Antiguo Testamento, lo invalidan, diciendo que lo que vale solamente es el Nuevo, y sin embargo el diezmo, que solamente aparece en el Antiguo como el diezmo de las especies de trigo, grano, etcétera? ¿Por qué ahora ellos lo atribuyen al diezmo del sueldo de las personas? Ellos dicen saber y no saben nada, porque las Escrituras, ya como te lo dije antes, Dios no necesita dinero del ser humano. Lo que Dios necesita del ser humano es que el ser humano piense, medite, reflexione, porque a consecuencia de eso, de los diezmos, muchas iglesias se han enriquecido. Templos como dice, templos de mármol, de oro, casas de oro, ¿me entiendes? Y entonces la sencillez, la humildad
el respeto y la educación son los valores que, esos son los que tienen, no el dinero. Y ya te digo que es maravilloso, además lo que te dije antes, lo que está escrito. Y eso hace más de 2000 años, de 2000 años que está escrito. Cueva de ladrones, cueva de ladrones. Y eso a todas las religiones le hará un daño, pero es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Dónde está el verdadero templo del que muchos presumen de ir a él? ¿Cuál es? Lo que te dije antes, están buscando a Dios fuera. Templo de la gran verdad, nuestros propios cuerpos, ese ser interior, ese ser espiritual. Porque al fin y al cabo, lo de afuera es la fachada, que es el vehículo. El vehículo es el cuerpo, pero lo importante es el ocupante del vehículo, que es el ser interior, que es Dios mismo quien está con el ser humano. Le está dando vida a través de esa energía de amor. ¿Cree usted que el evangelio que se está impartiendo en muchas de las congregaciones, podríamos decir que está adulterado? No hay conocimiento de la verdad. Todos dicen saber la verdad. Y como dice él dice que la verdad os hará libre. Y ellos lo que hacen es amarrar. Las religiones lo que hacen es amarrar. Ahí están los testigos de Jehová, buscando víctimas para ser los miembros del testigo de Jehová, y todas las religiones van por el mismo sitio. Buscar, ¿me entiendes? Adeptos para que llevarlo a la congregación y después que ella sea un miembro más. Entonces hay que, como te dije antes, ¿no? Que está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando se le dice a un religioso de cualquier religión o grupo religioso que para qué es el dinero que damos, ellos dicen que no puede ser para los pobres porque no son una ONG. Entonces, si no son una ONG, ¿para qué damos el dinero? ¿A dónde va ese dinero? Y ahí ya para comprar solares, ¿no? Como de la misma iglesia evangélica, ¿no? Que te compran solares y después está el templo cayéndose hacia abajo, ¿no? Hacia el suelo. Yo ya te digo que los templos y la sinagoga, como me dice él, los templos se llenan, las iglesias se llenan, pero los corazones están vacíos. Podríamos decir que en la actualidad las iglesias están abocadas a una próxima desaparición. En un futuro no muy lejano, el ser humano será espiritual, no religioso. Las iglesias, es decir, cuando el ser humano se dé cuenta, cuando se mentalice de que para hablar con Dios cualquier lugar es bueno, y no tiene que estar precisamente en una iglesia, ni estar metido en ningún grupo religioso. Entonces, cuando el ser humano se le meta en su mente, en su corazón, ya la iglesia está de más.